cuestión, pero bueno, vamos a leer en esta mañana la palabra en Mateo capítulo 13. Lo invito a que abra su palabra o la Biblia en Mateo capítulo número 13. Hoy vamos a Evangelio de Mateo sin descuidar lo que hemos venido hablando de Lucas. Lucas ha sido el referente que hemos venido trabajando, que es, lo hemos venido estudiando de una manera secuencial. Hay algunos apartes que nos hemos saltado, pero pues vamos de todas maneras a estudiar todo el libro en la posibilidad, ¿no? Estamos haciendo eso con Lucas. Eso se demora, uno estudiando el Evangelio de Lucas se demora fácilmente un año, imagínate, pobremente, pero la idea es que podamos estudiar la palabra secuencialmente, amén. Mateo capítulo número 13, los versos 53 al 58. Mateo capítulo número 13, los versos 56 al 58. Seguimos hablando sobre desarrollar la fe, sobre creer realmente en el Salvador, ¿verdad? Todas las personas que se conectan con nosotros en YouTube le damos la bienvenida. Estamos en vivo y en directo. Si hay personas aquí en Canadá, pues bienvenidos. Si están en Colombia, en diferentes lugares, bienvenidos a la Iglesia Cristiana León de Judá aquí en Canadá, en London, Ontario. Esperamos que la palabra en esta mañana abra nuestros ojos espirituales y que la palabra corra para que nosotros podamos tener vida espiritual. La palabra, eso es lo que produce vida. La palabra del Señor produce vida en nuestro espíritu y la invitación es que nosotros permanezcamos en Él y en su palabra. Amén. Así que Mateo capítulo 13, versos 53 a 58, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que en esta mañana, una vez más, tu palabra hermosa, tu palabra preciosa, tu palabra dulce, tu palabra hermosa, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro espíritu, produzca en nosotros la vida, Señor del cielo. Que nuestra vida, Padre amado, realmente cobre el sentido que es. Que dejemos, Señor, toda religiosidad y todo escándalo, Señor amado, con relación a tu palabra. Porque tu palabra es dura, es fuerte, pero también es amorosa. Es una palabra que cambia las circunstancias. Es una palabra que habla, que desarrolla. Es una palabra que produce la vida por completo, Señor. Gracias. Quita de nosotros toda religiosidad. Quita de nosotros todo misticismo. Quita de nosotros todo lo que a ti realmente no te agrada, Señor, por la cual nosotros no dejamos que tu palabra fluya con toda seguridad, Señor del cielo. Padre, yo te lo pido en esta mañana. Obra con poder en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días hablábamos sobre Lucas, el capítulo número 17, los versos 5 y 6. Y hablábamos acerca de la fe. Y se hablaba sobre tener por lo menos 1 milímetro o 2 milímetros de fe. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo todo el tiempo, que debemos tener o abrir nuestros ojos espirituales para poder entender y conocer la palabra. Si nosotros no tenemos fe, pues no estamos haciendo nada. Pero la fe no puede ser una fe ciega, que es todo el tiempo que hemos venido hablando. Hay gente que le dice a uno: tenga fe, póngale fe, pero póngale fe ¿a qué? O tenga una fe ciega, le dicen a uno. Esos son argumentos que la gente le dice a uno, o frases. Póngale fe, pero ¿a qué le ponemos fe? Entonces hay que ponerle fe, pero más que ponerle fe es desarrollar la fe en la palabra, no de los hombres, porque acuérdense que la palabra de los hombres es coyuntural, es circunstancial. Hoy podemos decir: me gusta tal cosa, pero ya mañana decimos que no me gusta. Usted pregúntele a una mujer: ¿cómo le gustan los hombres? A mí me gustan altos, monos, gringos,
Y al día siguiente dicen, no, me gustan morenitos, bajitos, amorosos. No. Y otros dicen, no, a mí no me gustan así, así. Me gusta que tenga un corazón lindo. O sea, que se piensa que con el solo corazón lindo, sin la parte física externa, pues no es importante. Pero ya ha cambiado de parecer en 3 o 4 ocasiones. Lo mismo nosotros. Un día decimos, no, me gustan los huevos perico. Al día siguiente, no, ya no quiero. No, yo quiero más bien como los huevos, no sé, con cualquier otra cosa. Porque cambiamos todo el tiempo, nuestra palabra es circunstancial. Un día decimos sí, al otro día decimos no. Un día una persona entra a una universidad a estudiar Derecho y al día siguiente o a los 3 meses perdió esa platica y ya quiere estudiar medicina. Y ya con medicina se escandaliza con la sangre, entonces ya quiere estudiar ingeniería mecánica. Y después dice que ya es muy duro para sus manitos y entonces como él quería ser médico, entonces ahora se quiere convertirse en estilista. Y termina por ahí poniendo no sé, porque su palabra es circunstancial. Pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces el Señor nos ha venido diciendo que debemos desarrollar nuestra fe. Mínimo debemos tener una fe como un granito de mostaza. Y que si nosotros tuviéramos la fe como un grano de mostaza, que es de 1 a 2 milímetros de diámetro, entonces podremos desarrollar la fe verdadera. Y podemos decirle a este monte y a este árbol sicómoro, dijimos que un árbol sicómoro es un árbol que tiene muchas raíces fuertes, que no es tan frondoso en cuanto a sus hojas, pero que es fuerte, y que podemos decirle a ese árbol, sal de ahí y plántate en el mar. Imagínate la posibilidad que el Señor nos está diciendo a través de la fe. O sea que la fe no la podemos desarrollar en el horóscopo. La fe no se puede desarrollar en lo que un político le prometió. No se puede desarrollar en lo que un hombre, un pastor, le habló, porque también fallamos. Pero la fe sí se desarrolla en la palabra viva que salió de la boca de Dios. Si Jesús lo dijo, Jesús lo va a cumplir. De hecho, lo cumplió. Si Jesús lo dijo, lo va a cumplir y de hecho lo cumplió. Ahora, eso es lo que hemos venido hablando con relación a la fe. Lo que está diciendo aquí entonces la palabra en Mateo, el capítulo 13, el verso 53, dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Entonces, todos vieron los milagros del Señor y muchos escuchaban la palabra de Él y se maravillaban. La gente quedaba maravillada con lo que Él hablaba, con lo que Él decía. No era normal que un hombre que no había ido nunca a ninguna universidad judía, hebrea, hablara de la manera que Jesús hablaba, con la libertad que Él hablaba, con la forma que Él hablaba. No era fácil y no era posible encontrar hombres así. De hecho, solamente los que hablaban en ese caso las cosas del Señor se suponía que eran los sacerdotes. Lo interesante de este tema es que normalmente había o debía haber un solo sacerdote por año. Un solo sacerdote era el que debía haber, o no por año, sino era un solo sacerdote hasta que muriera y colocara a Dios otro sacerdote. Pero en la época de Jesús era muy interesante y muy rara la situación porque no era uno el sacerdote que había en el templo, eran 2. Era muy extraño que hubieran 2 sacerdotes, Caifás y Anás. Increíble. Normalmente era uno. Pero ¿por qué habían 2? Hay que preguntarnos el por qué, ¿no? Tenemos que siempre preguntar en la Biblia por qué, por qué. Bueno, eso es otro tema, pero lo que quiero decirle en esta mañana es que los que ministraban en el templo eran precisamente eso, los sacerdotes. Pero esos sacerdotes tenían una palabra como algo religioso, místico. Entonces ya se volvió, fue una costumbre hartísima llegar al templo y escuchar lo mismo de lo mismo. Ellos abrían el rollo, hablaban lo mismo, no decían más, cumplan la ley, hagan esto, todos acartonaditos, sus vestidos o su efod, donde estaban las 12 tribus aquí, las 12 tribus, los nombres, la forma como ellos manejaban la situación. Pues esa era una forma muy mística. La gente no podía hacer esto, no podía tocar, era una forma mística. Y llega un revolucionario que no llega con ningún vestidito bonito ni con las 12 plaquitas de las 12 tribus de Israel, sino que llega un hombre fresco,
Un hombre con un verbo completamente diferente, no acartonado. Un hombre que hablaba con amor, pero que hablaba con autoridad. Un hombre que hablaba del Padre y no hablaba de Él. Un hombre que empezó a desarrollar unas palabras que nadie las podía o nadie las había escuchado en su vida. Entonces por eso la Biblia dice que muchos veían esa sabiduría y se maravillaban pero ¿quién es este? La pregunta era esa, ¿quién es este? Y se escandalizaban precisamente por quién era, porque dice la palabra claramente que ellos se escandalizaron, pero ojo, Dios operó, o Jesús operó muchos milagros, aparte de que hablaba con poder y con autoridad en las sinagogas y fuera de las sinagogas, Él operó muchos milagros. Él sanó muchos enfermos. Él hizo la multiplicación de los panes y los peces. Él hizo la multiplicación de las 6 tinajas de vino. Y ya habían tomado muchísimo vino. Increíble eso, pero ya estaban prácticamente borrachos y el Señor les da un vino nuevo. Un vino, fue el primer milagro que operó en las bodas de Caná de Galilea. Y todo el mundo empezó a ver que este hombre era algo sui generis, diferente, algo extraordinario. Un hombre que empezó a operar milagros. Un hombre que hablaba de una manera revolucionaria, que hablaba de una manera diferente. Entonces, todo el mundo empezó a seguirlo, pero muchos lo seguían por la situación de los milagros, porque le dieran algo a favor, algo a cambio. Otros sí empezaron a ver que realmente él era alguien más que cualquier otro hombre. Pero entonces, Hechos capítulo 28, acompáñenme sin perder la cita de Mateo capítulo 13. Hechos capítulo 28, versos 26 al 27, nos empieza a hablar algo bien importante. Hechos capítulo 28. Versos 26 al 27. Dice la palabra: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Date cuenta lo que está diciendo la palabra. Dice que Jesús hablaba con autoridad, Jesús sanó, Jesús operó muchos milagros, Jesús hizo muchas cosas extraordinarias, pero la gente, unos creían y otros no creían. Unos vieron que este era alguien, ¿de dónde salió esta persona? Aunque muchos se maravillaban de su sabiduría, aunque muchos se maravillaban de su palabra, aunque muchos se maravillaban de su forma, aunque muchos se maravillaban de todo, pero aún así muchos no creían, muchos dudaban. Es más, ellos están diciendo más adelante, si usted vuelve otra vez a Mateo, por favor, Mateo capítulo 13, verso número 55, ellos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Es como si usted fuera un hombre bien tremendo, un profesional, y usted llegara a hacer, no sé, cosas muy importantes en cualquier parte. Y dijeran, ¿no es este el hijo del albañil? ¿No es este el hijo del panadero, del embolador? ¿No es ese que no era nadie? Pues de la misma manera se da cuenta, ellos vieron los milagros de Jesús, vieron las palabras de Jesús, vieron la forma de Jesús, se maravillaban de sus palabras, decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Pero luego dicen, ¿este no es el hijo del carpintero? O sea, piensan que porque lo que él hablaba, ¿de dónde lo sacó? Pero porque es hijo del carpintero, entonces eso debe ser algo pasajero. Por ser hijo de un carpintero, por ser hijo de alguien pobre, por así decirlo. Inclusive, la misma palabra la gente decía, los israelitas verdaderos decían, de Nazaret podrá salir algo bueno.
Porque es que Nazaret es como el Bronx en Bogotá o el Bronx en Nueva York. El Nazaret era lo más feo y lo más malo. No es que Nazaret fuera un lugar, por eso le dicen Jesús, y hace el énfasis, de Nazaret. De Nazaret no era el apellido, sino de Nazaret es de donde nació, la región donde nació Jesús. Quiere decir que Jesús era el del Bronx de Israel, el de la parte más fea de Israel. En Bogotá hay un lugar que se llama Ciudad Bolívar y está catalogada como una de las partes más feas de Bogotá. Entonces la gente dice, ¿usted dónde vive? No, en Ciudad Bolívar. Usted es de los ñeros. Puede ser, pero se cataloga ya a esa persona porque nació en Ciudad Bolívar o de una de las de la Comuna 13 de Medellín, porque allá están todos los, o estaban los sicarios, porque ya hoy está mejor. Pero se da cuenta, entonces de allá podrá salir, de la Comuna 13 podrá salir alguien bueno. De la Comuna 13 podrá salir alguien con sabiduría. De Ciudad Bolívar podrá salir alguien con sabiduría. Lo mismo ocurría con Jesús. De Nazaret podrá salir algo bueno. ¿Y quién es este? Este es el hijo del carpintero. Mire, verso número 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? O sea que sí tenía hermanos, date cuenta. Porque es que como dice que Jesús no tenía hermanos. ¿Cómo se llamaban algunos de los hermanos de Jesús? Uno se llamaba Jacobo, que también significa Santiago, Iago o Diego. El mismo nombre es la misma historia. Dice Jacobo, José, Simón y Judas. No Judas Iscariote, porque Iscariote es otro. Este es un Judas hermano de Jesús. Y luego dice que también tenía ¿qué? Hermanas. O sea que Jesús era uno de los hijos de esta pareja, porque ellos tuvieron muchos hijos. Pero entonces la gente está diciendo, este es el hijo del carpintero. Pero ya Jesús había operado milagros, pero ya Jesús había sanado, pero ya Jesús había sanado leprosos, pero ya Jesús había levantado muertos. Jesús levantó a Lázaro de la tumba del tercer día. Dice que hiede ya. Sin embargo, le dijo a Lázaro, ven, Lázaro, sal fuera. Con la palabra de Jesús operó un milagro. La hija de Jairo murió. Y él fue, después de un tiempo, porque le rogaron, y dijo, no, ya murió, no hay nada que hacer. Y él le dice, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y eso fue lo que el Señor hizo. Y la gente vio sorprendido todo lo que el Señor hizo. La gente lo miraba sus prodigios, miraba sus milagros. 5,000 personas estaban escuchando su sermón. Y dice que un joven que tenía unos pececillos, 3 panes, 2 peces. Y entonces les dice claramente, venga, multiplique, trae eso, yo lo voy a multiplicar. Y dice que lo trae, lo multiplica y aún así se llenaron 12 cestas. 12 cestas sobraron para niños y para mujeres. Imagínense eso, la multiplicación de la comida. Y los discípulos tuvieron que hacer el trabajo. Los discípulos tuvieron que creer, que desarrollar la fe. Y empezaron a ver que este Jesús era realmente el Mesías, el Cristo. Pero muchos dudaban, pero muchos no creían, pero muchos lo criticaban, pero muchos se escandalizaban. Muchos se escandalizan porque acabé de decir una palabra fea, que fue un error. Entonces se escandaliza porque no somos vasos de barro. La gente se escandaliza por esas cosas. La gente se escandalizaba porque Jesús decía las palabras con autoridad y decía las cosas por su nombre. Él no decía las cosas tapadas, sino decía con autoridad. No tenemos por qué escandalizarnos de cosas tan simples. Pero la gente no estaba creyendo como debe ser. No estaba creyendo. Por eso lo que estamos leyendo en Hechos, el capítulo 28, vuelva por favor. Entonces él está diciendo en el verso número 26. Dice, ven, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. O sea que la gente escucha pero no entiende. Luego dice, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué vieron ellos? Los milagros, los prodigios, pero no los percibieron. Luego está diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Cuántas veces Dios ha operado milagros en nuestras vidas y todavía nosotros no creemos?
Cuando yo estaba cruzando la frontera para venir a Canadá, la policía a mí me robó, a nosotros nos robó $400 americanos que teníamos para pagar nuestro hotel y no teníamos los recursos para pasar ya. El Señor nos llevó de nuevo otra vez a Nueva York y yo no esperaba nada de nadie y un pastor nos dio un cheque a través de unos hermanos de $300 americanos para venir a Canadá. Llegué a Canadá con $300 y esos son los prodigios que el Señor hace. Dios mueve personas y coloca ángeles con $300 y Dios multiplicó esos $300. Pero esas cosas pensamos que son cosas de coyunturales, cosas que eso fue que ocurrió, eso fue normal. No, no fue normal. Es que la mano de Dios se movió a favor nuestro. Es que la mano de Dios es que en su alacena hay comida y la mano de... No, es que fue mi trabajo, es que yo trabajé hasta las 3 de la mañana, es que yo me esforcé. Sí, pero ojo, eso viene de la mano de Dios. Ah, es que el Señor sanó un cáncer, pero no, pues eso fue, no sé, algo pasó, pero ya, yo creo que ya el Señor me sanó. Yo fui al médico y el médico dijo que estaba todo bien. Pero ¿quién fue? Dios. Y se engrosa tanto nuestro corazón que no lo adoramos y no le damos las gracias a Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha retrasado un vuelo aéreo? ¿O cuántas veces el Señor no te ha desviado de la carretera por alguna circunstancia y pensamos, perdí el avión, perdí tal cosa, pero Dios lo permitió para que en la carretera no te estrellaras, o para que el avión en el que ibas a volar, pues lamentablemente sale en la noticia que cayó ese avión y se murieron todos, pero Dios te guardó y piensas que es una casualidad? Pero déjeme decirle que no es una casualidad, sino que es la fe, es el obrar de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que agradecerle a Él todo el tiempo. Pero aquí está diciendo al pueblo de Israel, mire, este pueblo de Israel ha engrosado sus oídos, ha tapado sus ojos, no quieren ver lo que yo les he dado. Los he sacado de Israel, de Egipto, los he sacado para que me celebren fiesta. Los he sacado de esclavitud para que me sirvan a mí. Y todavía no creen. Dividí el mar rojo y no creen. Maté a todo el ejército de Faraón y no creen. Les di alimento durante 40 años en el desierto y no creen. Les di zapatos, les di ropa. Nunca se acabó la ropa. No pudieron ir a ningún supermercado porque no había supermercado. ¿De dónde había comida en el desierto durante 40 años? ¿Y no creen? Y por eso está diciendo la palabra, el Señor dice claramente, este pueblo, ve y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente. Yo no sé si usted escucha cada palabra pesadamente. Yo no sé si cada predicación usted la escucha como pesadamente. Usted está pensando ahorita, ahorita salimos de acá, vamos a la piscina, vamos a compras, a Walmart. O está pensando en el almuerzo que se va a comer ahorita, y dice que vamos a comprar ahorita pollo, salmón. ¿A dónde? ¿A Costco o a Walmart? No sé. Están pensando ya, pesadamente. Por ahí escuchan las palabras, Jesús, 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 Jesús. Por allá pesadamente escucha, sanó, 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 sanó. Entonces, pesadamente. Y mañana es Family Day. ¿Qué vamos a hacer mañana en Family Day? Pero estamos hablando de esto. Y así era el pueblo de Israel. Veían, escuchaban, se maravillaban, pero se olvidaban. Este es el hijo del carpintero. María. No, sus hermanos, ni sus hermanos creen. Jacobo no cree, Judas no cree. Pues si sus hermanos no creen, pues mucho menos nosotros vamos a creer. Eso es lo que está diciendo. Entonces les dice, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyeron pesadamente, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Verso 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Mira, la salvación era para el pueblo de Israel, únicamente.
exclusivamente. Y el Señor dice, como ustedes no quisieron oír ni escuchar, judíos, mi propia nación no quiso escuchar. Mi propia nación hoy no quiere escuchar, porque mi propia nación sigue haciendo cosas de la ley. Sigue llevando papelitos al muro. Sigue haciendo cosas extrañas. Sigue manejando las 7 fiestas judías. Sigue haciendo Yom Kippur. Sigue haciendo Hanukkah. Sigue haciendo enramadas. Sigue matando animalitos. Sigue haciendo cosas de la ley del levirato, porque no han entendido que yo soy el Cordero inmolado, el que murió en la cruz y el que los trajo a libertad. Y siguen diciendo, estamos esperando al Mesías. Entonces el pueblo de Israel lo entendió. Pesados sus ojos y pesados sus oídos. Entonces el Señor dijo en el verso 28, sabed pues que a los gentiles, que son todos aquellos que no nacieron en Israel, les es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Sabe? Usted y yo estamos acá. ¿Sabe por qué? Porque hemos oído. Amén. Porque hemos escuchado su palabra y porque hemos creído su palabra y porque estamos en la palabra. No somos mejores que los judíos. La diferencia es que Dios nos dio un corazón más sensible a la palabra. Si usted está aquí en esta mañana es porque usted tiene un corazón sensible a la palabra. Porque la salvación procede de Él. Miren lo que dice el verso 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Se agarraban entre ellos. ¿Sí ve? Por su culpa. ¿Sí ve? Los gentiles nos van a ganar. ¿Sí ve? Pero ¿sabe por qué? Porque ellos o nosotros hemos creído. Vaya conmigo a Juan, capítulo número 3. ¿Por qué se maravillaban de su sabiduría? La pregunta es esa. La gente se maravillaba, pero no entendía muchas cosas a la vez. Juan, el capítulo número 3, verso 31 al 34. Juan 3, 31 al 34. Dice la palabra. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿De dónde es Él? De arriba. Pero la gente lo vio como el carpintero, el hijo del carpintero. No lo vio de arriba. Es lamentable que la gente ve solamente la fachada, pero no ve lo que hay adentro. Necesitamos humildad para ver lo que hay adentro. Y eso era lo que el pueblo de Israel no entendía. Ellos miraban solamente la fachada. ¿Cómo así? ¿De dónde es este? ¿Es hijo del carpintero? Imagínese eso. Él está diciendo entonces claramente, el que de arriba viene es sobre todos. ¿De dónde viene? De arriba. Él no viene de abajo, ¿se da cuenta? Luego está diciendo, el que es de la tierra es terrenal. Entonces, ¿de dónde somos nosotros? De la tierra. Usted y yo somos de aquí abajo. Aunque su espíritu y mi espíritu proceden de arriba. Esa es la diferencia con los demás. Claro, los demás tienen el espíritu también, pero lo tienen ¿qué? Muerto. Por eso está diciendo acá, la sabiduría, ellos estaban asombrados de la sabiduría del Señor, porque Él no estaba hablando cosas terrenales, Él estaba hablando cosas que espíritu. ¿Por qué la mayoría de los pastores hoy, lamentablemente, hablan cosas de la tierra? Porque no han entendido lo espiritual. Entonces los pastores hablan hoy vamos a hablar de 10 principios o 5 principios para ser bueno. Vamos a hablar hoy de 5 principios para ser un gran empresario. 5 formas para amarnos todos. 5 maneras para hacer que este país precioso, Canadá, fluya mejor. Vamos a ver cómo el Señor bendice a Canadá con más trabajo y mejores trabajos. Vamos a ver cómo nos reunimos con los alcaldes de la ciudad o los concejales de la ciudad para que nosotros podamos hablarles y ellos también puedan ver nuestra visión. Vamos a hablar porque solamente están entendiendo los pastores lo de abajo.
Y se está hablando de un tesoro de abajo. Pero no se está hablando de lo de arriba. ¿Por qué cree que usted la familia se pelean por casas cuando los papás se mueren? La gente viene y dice, no, esto es mío. No, vamos a dividir esto por partes iguales. Dejó casa, carro, 4 vacas, 3 viejas, todo. Entonces vamos a dividirnos todo por igual. ¿Cuántos hermanos somos? Somos 3, somos 4, somos 5. Porque la gente está pegada desde las cosas físicas. Solamente. No están viendo el problema. No están viendo que sus viejos partieron. Que qué dolor dejaron. Y hay gente que ni siquiera sufre ese dolor. Sino que la gente lo que hace es cuánto dejó el viejo. Cuánto dejó la vieja. Porque están hablando de la tierra, de lo terrenal, de lo físico. Muchos pastores hablan de eso. De la economía de nuestra nación, de la economía de su casa, de cómo ser un buen y lindo esposo. Pero no estamos hablando de lo espiritual. Jesús está diciendo, el que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene es sobre todos. Por favor, qué pena contigo. El que de arriba viene es sobre todos, dice la palabra. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que es de la tierra es ¿qué? Terrenal. Y cosas terrenales. ¿Se da cuenta? Entonces, usted cuando escucha, cuando una persona habla solamente cosas de la carne, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere exactamente? Gracias. ¿A qué se refiere exactamente? Gracias, niñito. Se está hablando a cosas de ¿qué? De la carne. Está hablando cosas de la carne, pero no está hablando de las cosas del espíritu. Cuando una persona solamente habla y habla y habla, voy a comprar, voy a tener, voy a hacer, voy de vacaciones, esa persona no está entendiendo lo espiritual, esa persona está más perdida. La persona está hablando solo de la carne. Cuando una persona habla más del espíritu, ven oramos, ven oramos, ven oramos. Cuando una persona dice, vamos a la droguería, está enfermo, pero vamos a la droguería, vamos a la droguería, vamos a la droguería, no está entendiendo lo espiritual. Primero vaya a lo espiritual. Ahora sí vaya a la droguería, a la farmacia. ¿Sí? Vaya a lo espiritual primero, porque el problema todo el tiempo es ¿qué? Espiritual. Dice claramente, el que es de arriba es sobre todos, el que es de arriba, el que es de la tierra, perdón, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Se da cuenta? ¿Qué testifica el Señor? Cosas del Padre. ¿Qué testifica el Señor? Lo espiritual. Lo que es peor aún, miren como lo dice el Señor. Y nadie recibe su testimonio. Porque la gente hoy está encantada de otras cosas, pero no conoce el testimonio de lo que el Padre de lo que Jesús está hablando acerca de ¿qué? De lo espiritual. Jesús está hablando de lo espiritual. Pero todo el tiempo nosotros estamos tratando de hablar de lo ¿qué? De lo físico, de lo terrenal, de la casa, del carro, de las cosas de este mundo. Pero el Señor está diciendo que no. Por eso dice que nadie recibe su testimonio. Si usted hablara de lo terrenal, dice, ay sí, ¿dónde lo compró? ¿Cuánto le costó? Ay, yo también voy a hacer un préstamo, lo quiero igualito. Sí, yo quiero esa camioneta, yo quiero la camioneta Porsche. Ay, yo quiero esa, así con cuero. Así, sí, porque está hablando de lo terrenal. Y cuando uno le habla de Jesús, ¿tiene la misma posición? ¿El mismo gozo? No. Dice, sí, yo sé, pues yo creo que el hombre fue a la cruz, pero ¿quién lo mandó? Hay gente que es así. No, es que se le nota la pasión. Usted háblele a alguien de un tema que a alguien le encante. No sé, hablemos de qué, ¿de qué? De fútbol, hablemos de fútbol. La mayoría es fútbol. Usted habla de fútbol, las personas dicen, uy, sí, yo en el 78, fulanito de tal, el Caimán hizo el gol, no sé qué cosas, sabe, mira, perfección en el 78. Sí, todo lo sabe. En el Mundial del no sé qué, en México estuvo, uy, no, eso fue el Tino Asprilla, qué tipa, eso fue una panterota, eso que no hizo, y Reneguita, eso, bueno, sabe y a perfección las fechas. Y se le nota la pasión, uy, sí, y levanta más la voz, y el otro también dice, sí, ¿y cómo? ¿Y se acuerda? Y cuando le hablamos de Jesús, baja la voz, ya, sí. ¿Y qué es que estábamos hablando? Ya cambia la conversación. Porque no le interesa lo espiritual, por eso nadie recibe ¿qué? Su testimonio. Háblele de plata o dólares a la gente.
¿Dónde puedo yo ganar más plata? ¿Dónde yo me puedo capitalizar? ¿A dónde capitalizo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, ¿y a dónde capitaliza lo espiritual? No, a la iglesia, a las 10:30 de la mañana. Oh, tan temprano, 10:30 de la mañana. Temprano, 10:30 de la mañana. Porque el Dios envió, verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué habla el Señor? ¿Qué habla el Señor? Las palabras de Él. Y como Él habla, las palabras de Él son las palabras de sabiduría, de lo espiritual. Son las palabras que producen vida. Usted sabe, esta es la palabra que produce vida. Juan capítulo 6, verso 63, por favor. Más adelantico. Juan capítulo 6, verso 63. ¿Qué dice Juan 6, 63? Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y añade lo más importante: las palabras, dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que? Por eso se da cuenta, Él hablaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se maravillaba, pero no entendía, no iba más allá. Decía, uy, este tiene mucha sabiduría, pero ya, sus oídos pesados, sus ojos pesados, tapados completamente. No podían ver más allá, porque lo que Jesús está hablando no era lo terrenal. Jesús no está hablando nunca de lo terrenal. Jesús no está hablando de la vaca, del burro, de la yegua. No está hablando de eso. Si lo pasáramos a nuestros días, no está hablando del Mercedes-Benz, del BMW, de la casa, del carro, de la ropa, de la comida. Él no está hablando de eso. No, mire, para el Señor esas cosas son de minucias. Minucias. Para nosotros es un carro nos descresta. Una casa nos descresta. Unas vacaciones en, no sé, Emiratos Árabes, por allá, en cualquier emirato bien. Uy, esos carros allá son en oro. Y todos son Lamborghini. Los policías tienen carros en Lamborghini. Todos son Lamborghini. O sea, se descresta por un carro en Lamborghini. Y es que miren ese ruido, los chinos, no, sobre todo los peruanos, escuchamos los peruanos. Mira cómo suena. Cómo suena ese carro. Se descrestan porque un Lamborghini tiene un motor, no sé cuántos caballos, y suena durísimo. Se descresta porque llega un tipo en una moto Harley Davidson con unas botas espectaculares, unos brazos grandes, una chaqueta nueva. Se descresta porque viene con una mona alta, 90, 60, 90. Se descresta porque las llantas de esa moto son así de grandes. Se descresta porque va a Las Vegas y porque tiene la plata en la replata. Se descresta. Ay, mire, eso para el Señor son minucias. Polvo sobre polvo. Descréstese por la palabra de Dios. Descréstese por los milagros de Dios. Descréstese por la vida que hay en la palabra. Descréstese por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Descréstese por su amor, por su misericordia, por sus lazos de amor con el cual nos perdonó y nos trajo a este lugar. No a este lugar me refiero a este lugar, me refiero al lugar de Él y de su palabra. Descréstese por tener una relación íntima con Él. Descréstese porque usted nunca lloraba y ahora cuando ora llora. No llora porque está pidiendo algo, llora porque siente y tiene la relación íntima con Él. Porque muchas personas lloran es porque no me faltó la plata para pagar la luz, Señor, por favor, colabórame. Ay, por eso no llore. Ese arremuesco me dejó, pero aún así lo amo. Tráigamelo, Señor, donde quiera que sea. Ahí, pues no, o sea, no llore por eso, sino que cuando usted realmente tiene la relación con Él, usted sienta que Él está aquí, a centímetros de su cara, y que lo pueda ver con sus ojos espirituales, y que lo pueda escuchar, y entonces usted pueda llorar. Y puede decir, Señor, no hay nadie más bello como tú, no hay nadie más lindo como tú, no hay nada más hermoso como tú, que diste tu propia vida, que te bajaste, que te humillaste por amor a ti mismo, a tu nombre y a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú bajes?
¿Quién soy yo para que hayas derramado tu sangre? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Y cómo no llorar por lo que Él hizo? ¿Y cómo no llorar por lo que Él está haciendo? ¿Y cómo no llorar por su hermosa palabra con la cual nos ha traído con lazos de amor? Es diferente. Es diferente. Eso es lo que está diciendo la palabra en el Juan 6:63 claramente. Él dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. No tengo aquí un guante. Ustedes saben un guante, ¿no? Un guante no tiene vida. Un guante esos de caucho, esos guantecitos. Usted póngalo aquí, está arrugado. Pero usted mete la mano en el guante y el guante cobra ¿qué? Vida, forma. El guante tiene la forma de la mano. Usted saque la mano y el guante se cae otra vez, un caucho. Cuando usted mete la mano, el guante cobra vida y entonces cobra una forma. Esa mano que está dentro de ese guante, ese estuche, es el espíritu del hombre. Es el espíritu del hombre. Estoy colocando un ejemplo. Cuando una persona se muere, pues obviamente tenemos este cuerpo. Cuando la persona se muere, el espíritu sale de esa persona y el guante, que es el cuerpo, ¿qué pasa? Cae. Ya no tiene más vida. Se muere. El guante cae, el cuerpo cae, se desgonza. ¿Qué es lo que le produce la vida? No es que su corazón esté latiendo ahí. La gente dice, no, lo que me produce la vida es mi corazón que se está moviendo. Sí, fisiológicamente hablando, sí. Pero espiritualmente hablando, como los que está diciendo el Señor, terrenal y espiritual, es que el espíritu del hombre, el espíritu, el soplo de aliento de vida que Dios le dio al espíritu del hombre, para que dentro del cuerpo, el estuche, esté ese espíritu. Y por eso cobra vida. Si el espíritu sale, el cuerpo ya se muere, cae. Por eso está diciendo aquí claramente el Señor. Eso es lo que está diciendo el 63. El espíritu es el que da vida. ¿Qué da vida a su cuerpo? ¿El corazón? Fisiológicamente sí, le estoy diciendo. Pero espiritualmente, ¿qué? El espíritu. Cuando una persona se muere, inmediatamente el espíritu sale. Inmediatamente. No es que se quedó ahí a ver si. No. Inmediatamente sale. Ya no hay nada más que hacer. Y o se va para un lugar de tormento, o se va a la presencia del Señor en el paraíso, o se convierte en un espíritu inmundo. Eso es una decisión. Por eso dice aquí, porque dice el 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Hay que cuidar la carne? Sí, cuide la carne, pero no es el provecho en la carne. Dice luego, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Entonces las palabras del Señor Jesús, las palabras de Él, de verdad, son las que producen la vida. No es la ley de Moisés la que produce la vida. La ley de Moisés es un ayo, una guía, una niñera, un espejo. Para que llegue ¿a dónde? A Cristo. Y llega a Cristo, Cristo ahora le empieza a dar ¿qué? Vida. No es lo mismo cuando unos papás tienen un bebé y esos papás tienen que ir a trabajar, contratan una niñera. La niñera le da comida al bebé y le explica cosas al bebé. Y el bebé entiende lo que le está diciendo la niñera. Pero cuando llega el papá y la mamá, ya el bebé no le pone tanta atención a la niñera, sino mira a la mamá o al papá. Porque la palabra de la mamá o del papá es superior a la de la niñera. ¿Entiende usted? La ley es una niñera que nos direcciona, pero cuando llega el verdadero papá, que es Jesús, el Salvador, ya no escucho más a la niñera que es la ley. Ahora escucho ¿a quién? A mi papá, que es Jesucristo. Y en las palabras de Él es que tenemos vida eterna. Por eso Él dice claramente, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Usted entiende la diferencia? Juan 8:23, por favor. Juan capítulo 8, verso 23. Juan capítulo 8, el verso 23. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. ¿Se da cuenta? ¿Quién es de abajo y quién es de arriba? De abajo somos nosotros. Pero la misericordia de Él nos niveló, nos alcanzó. Sin embargo, mire lo que... Por eso es que la gente habla de aquí, de lo de abajo, de lo que ve. Muchas personas son como las hormigas. Las hormigas viven ¿cuánto tiempo? Un día.
Un día vive una hormiga y para él, una hormiga, un día para una hormiga eso son miles de años. La hormiga dice, uy, hemos vivido mucho, ¿no? Un día. Porque sea su pensamiento, la hormiguita nunca mira hacia arriba, la hormiguita siempre mira lineal, hacia abajo, todo el tiempo. Se tropeza con algo, ¿usted ha visto las hormiguitas? Se tropieza con algo, la hormiguita no hace así. No, la hormiguita coge y da la vuelta o se sube, ya. Sigue trabajando, mira lineal, no tiene todo el panorama. Al final del día se muere. Por mucho al día siguiente, no vive más. Y así hay muchos seres humanos aquí en la tierra. Viven al diario. Planean solamente aquí. Claro, le repito que sí hay que planear, no me malinterprete. Pero no planee solamente aquí. Dice cuando vayamos, cuando tengamos, cuando vamos a hacer. Pero solamente está planeando aquí. Pero no está planeando lo espiritual porque no está mirando el panorama completo, el panorama general, las palabras que él está hablando. Él está diciendo en el verso 23, claramente, dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pregunto, ¿Jesús es de este mundo? No. Sin embargo, él tomó la forma de hombre para hablar del testimonio del Padre que lamentablemente muchos no quieren oír, y para eso se necesita desarrollar la fe. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, por favor, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, el capítulo número 1, los versos 26 al 33. Lucas capítulo número 1, versos 26 al 33. Porque el Señor no es de este mundo. Porque no es de este mundo. Verso número 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Se da cuenta? Nazaret. Nazaret era el Bronx. Nazaret era lo peor. Nazaret eran los más malos. Nazaret eran los tramposos. De Nazaret eran los ladrones. De Nazaret eran... Y allá nació Jesús. Por eso la gente no creía en Jesús. Dice claramente, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿O qué saludo será este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿De dónde viene Jesús? No de la tierra, de abajo. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Su reino es ¿qué? Sempiterno, eterno. Por eso Él viene de arriba. Él no es de acá. Hay una diferencia. Él es de arriba, nosotros de abajo. Él habla lo espiritual, nosotros hablamos lo material. Las mujeres hablan es de los coloretes, de los labiales, de los cucos, de la ropa interior, de los panties, de Victoria's Secret, de todo, de todas esas cosas. Los hombres de los negocios, del fútbol, de qué vamos a hacer, dónde capitalizamos, para dónde vamos, qué comemos, qué restaurante vamos. Vamos a qué restaurante vamos. ¿A qué restaurante? ¿A qué mall vamos? Y se llena la boca y empiezan a cambiar. Yo no sé, a veces uno ve a las personas normales y de un momento a otro dice, oye, vamos al mall. ¿Cuál? Restaurantes. Unas vainas, uno dice, sí, no sé. Y cuando entran al restaurante se sienten como a grandes, ¿no? Dice, morning. O good afternoon. O sea, necesitamos una mesa para 4, para 5, para 10, para 20. Ok, nos creemos importantes, su nombre. Entonces, y sale del restaurante, paga y paga como con dolor, como temblando. Y después de que paga ya se le baja y ya empieza a pensar y hay que comprar la leche. Entonces,
Sí, se da cuenta, son momentos de circunstancias, unas vainas y todo el mundo habla, vive de eso, de qué tenemos, de la apariencia, de cómo estamos, de para dónde vamos y que es chévere. Pero el Señor dice, mire, ay, esas cosas son minucias para mí. Ustedes hablan de abajo, ustedes hablan del fútbol, hablan de la clase, hablan de los novios, hablan de la novia, hablan del pelo lindo, hablan del carro, hablan de capitalizar. ¿Dónde vamos a capitalizar? ¿Dónde ponemos los dólares? ¿Cómo hacemos para tener más trabajo? ¿Cómo hacemos para tener más plata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué emprendemos? ¿Cómo lo logramos? De cosas de abajo. Y el Señor se ríe y dice, ay, pobrecito, estos manes no han entendido. No han entendido que mis palabras son las que producen vida. Y no me han entendido que realmente soy yo el que los bendigo. Yo. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 1? Ahí Efesios 1 del 13 en adelante dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No que nos va a bendecir, pero como no hemos entendido, nuestros oídos están tapados, nuestros ojos están cerrados, que nos bendijo. Y añade, con toda bendición, no dice física, espiritual, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y obviamente que por tener la bendición espiritual, pues obviamente que tenemos la bendición física. Las añadiduras, las minucias, la camisa, el carro, los zapatos. Usted tranquilícese que el Señor le va a proveer en la medida que usted le crea las palabras que le producen vida a su espíritu. Pero cuando usted no cree y se escandaliza, como ellos los fariseos, que se escandalizaban, los judíos se escandalizaban, y este es el hijo del carpintero, ¿y de dónde sacó tanta sabiduría? Cuando eso pasa, critica, y se la pasa es criticando y no escucha la palabra de verdad. Y como no escucha la palabra de verdad, pues vive así, vive hablando solamente de lo de acá, de lo terrenal. Por eso él dice, Jesús está haciendo la diferencia, ustedes hablan de lo de abajo. Yo estoy hablándole de lo de arriba. Yo le hablo de lo espiritual. Yo le hablo del testimonio de mi Padre, pero no quieren escuchar mi testimonio. Por eso él dice, yo vengo en mi nombre propio. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y si alguien viene en el nombre de otra persona, yo vengo en el nombre de fulanito de tal, a ese sí le abren la puerta. Pero yo que vengo en mi propio nombre, no me abren la puerta. Yo soy Jesús y vengo a decirte, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso dice Apocalipsis 3:20. Yo vengo en mi nombre y no me abre la puerta. Pero viene alguien diciendo, mire, yo soy el asesor del alcalde Ed Meyers de London, Ontario. Ah, sí, bienvenido, siga, que se toma un cafecito. Ay, sí, venga. Ahí se le abren la puerta. Porque como es el asesor del alcalde Ed Meyers de London, Ontario. Porque otro viene en otro nombre, representando a alguien, a un estado. A ese sí le abren la puerta. Pero a mí, que soy Dios, que vengo en mi propio nombre, no me abre la puerta. No quieres escuchar mi testimonio, no quieres escuchar mi palabra no la quieres escuchar. Tú quieres escuchar el consejo de tus amigos, de los más cercanos. Pero no quieres escuchar mi palabra, la que le produce ¿qué? La vida. Te encanta escuchar a los asesores de venta, los asesores de dónde compramos, al sur de London, al norte de London, al west de London. ¿A dónde compramos? Ay, compre donde se le dé, pero no piense más en eso, piense en lo espiritual. Porque si usted piensa en lo espiritual, Dios le va a dar el lugar correcto. Y eso no importa tanto. Dios le está hablando desde lo espiritual. Por eso Él dice, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Soy de arriba, ustedes son de abajo. Jesús realmente es el verbo. Ayer hablaba con los muchachos. ¿Qué es el verbo para usted? El verbo. El verbo es la palabra hablada. ¿De dónde salió todo esto tan bonito que vemos? ¿De una explosión? ¿Del Big Bang? ¿Del darwinismo? ¿De la evolución? ¿Que venimos del mono? Algunos dijeron, sí, posiblemente venimos del mono. Y bueno, ¿por qué no siguió evolucionando? No se detuvo. Sí, ¿pero qué? A veces hablamos unas páginas que... ¿Pero por qué? El verbo. Juan 1:1, por favor. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso número 1.
Dice la palabra. Esto es una belleza. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Miren lo interesante. ¿Qué era en el principio? El verbo. O sea, ¿de dónde salió todo lo que vemos? De la palabra. Jesús es la palabra, o sea, Jesús mismo es el verbo. Jesús mismo es la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Y la palabra se habló. Y por la palabra se sostienen todas las cosas. Y por la palabra de Él se hicieron todas las cosas. Y por Él se hacen las cosas. Y por Él el cielo el sol no se ha caído. Y por Él Plutón y Marte y la Tierra no se han estrellado. Porque la palabra de Él, Él mismo, que es la palabra, sostiene todas las cosas de este universo. Usted está vivo, ¿sabe por qué está vivo? Y usted se levantó de la cama por la palabra del Señor. Si usted no se levantó de la cama es porque usted no ha creído en la palabra del Señor. O que se murió. Ya se murió, pues ya no hay nada que hacer. Pero hoy estamos vivos, ¿por qué? Por la palabra de Él, de Él. No es su palabra, no es la palabra del médico, no es la palabra del amigo, no es la palabra de me hizo el día. No, es que me hizo el día. ¿Es quién te hizo el día? Dios te hizo el día. Dios es el que nos da la vida. Dios es por su palabra nos desarrolla todas las cosas a favor nuestro. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Vaya conmigo otra vez a Mateo capítulo 13, nuestro texto, verso número 57. Mateo capítulo 13, verso 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. ¿Se da cuenta? A causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces no ocurren milagros en su casa? ¿Por qué no ocurren milagros en su familia? ¿Por qué usted a veces se desilusiona y dice, pero Dios no me hizo el favor? No, Dios no le hizo el favor, no. Es que usted no creyó, que es diferente. Es que usted no desarrolló la fe. Tenemos que desarrollar la fe. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. No se ponga a decir, no, es que yo no compré el carro, esa camioneta era de $50,000 y no me alcanzó. Ay, no, eso es otra cosa muy diferente. Yo no estoy hablando de lo terrenal, por eso le estaba hablando de lo ¿qué? Espiritual. Es que Dios no me sanó. Claro que Dios lo sanó. La Biblia dice que Él envió su palabra y lo sanó. Claro, la Biblia dice en 3 de Juan, verso 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el propósito de Dios. Pero no hemos creído. El problema es que no hemos creído. Le está diciendo aquí que no hemos creído. Que tenemos que desarrollar la fe. Miren lo que dice Gálatas, por favor. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso número... Gálatas. Gálatas, capítulo número 3. Versos número 5 al 9. Ahora se me perdió Gálatas. Gálatas capítulo número 3, versos número 5 al 9. Dice la palabra: aquel que os suministra el Espíritu. ¿Quién nos suministra el Espíritu? Dios. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Ay, mire la maravilla que está diciendo acá. Ponga atención, mi amado hermano, en esta mañana. Mire lo que dice. Aquel que os suministra el Espíritu. ¿Qué nos está suministrando el Señor? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, porque está con mayúscula, no nuestro Espíritu. Él ya nos dio el Espíritu. Acá está diciendo, aquel que nos suministra el Espíritu de Él, dice la palabra, en el verso número 5, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Se da cuenta? Está preguntando. Por la ley no hay maravillas. Por la ley no hay milagros.
pero por oír con fe, sí hay milagros, sí hay maravillas en ese nombre. Entonces, cuando usted escucha la palabra con la fe y con los ojos espirituales correctamente, en su vida va a pasar algo. En su vida tiene que haber una revolución espiritual. En su vida tiene que haber un cambio espiritual. Usted no se puede levantar todos los días igual. Dice, ay, lo mismo, y otra vez a trabajar, nos tocó, ay, que tenemos tantas deudas, pues toca. O sea, usted está viviendo por vivir, usted está viviendo por pagar las deudas. Usted está trabajando porque le tocó. Pero cuando usted entiende lo espiritual, claramente la palabra me dice que Él hace maravillas, maravillas. Dice que aquel pues que me suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros y lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios con la fe, Él va a obrar a favor mío maravillas. Él va a mover la mano de muchas cosas y de muchos hombres a favor nuestro para que cumplamos el propósito correcto, para que le creamos. ¿Se acuerda la mujer viuda que le fue al juez y oró y le dijo al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia? Y el juez era incrédulo, el juez era un impío. Pero a causa de que esta mujer creyó con fe y fue insistente en su clamor, pues el Señor movió el corazón y la mano de este juez a favor de esa mujer, porque ella creyó con fe, porque Dios se movió y actuó con maravillas y prodigios a favor de ella. Pero si usted no tiene fe, usted va a llorar. Ay, eso va a ser difícil. No, yo ya me di por vencida. O me di por vencido. Ay, ¿por qué? Porque no ha desarrollado la fe. Porque no ha creído. Él dice que hace maravillas. Imagínate eso. Hace maravillas. Hebreos capítulo 10, por favor. Ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39. Carta a los Hebreos, el capítulo 10. Mire lo interesante que habla la palabra. Carta a los Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay gente que pierde la confianza en Dios. O hay gente que pierde la confianza en la palabra. Y dice la palabra, no pierda ¿qué? Vuestra confianza, que tiene grande. Cuando usted tiene confianza en el Señor, hay galardones espirituales, y hay cosas a favor suyo. Dios va a mover la mano de otros hombres a favor suyo. Yo le decía lo que me pasó en la frontera. Me roban los policías de de Estados Unidos, pero Dios movió la mano de un hombre para darme $300. Y yo ni siquiera prediqué en esa iglesia. Me dieron 300. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Dios. Dios hizo eso. Dios es el que ha venido haciendo tantas cosas. Yo le hablaba con mi esposa ayer, precisamente con los niños. Estábamos almorzando ayer en nuestro comedor. Y estábamos almorzando y mi esposa preparó un almuerzo suculento, delicioso. Y nos sentamos a almorzar, oramos, y no pude detenerme en decirle al Señor, gracias por tantas maravillas que Él nos ha dado, tantas maravillas. Yo le decía a mi esposa ayer, comemos como príncipes, comemos como reyes, porque el almuerzo fue hermoso, delicioso. Y yo decía, Señor, gracias, gracias, porque todo esto te lo debo a ti. Y todo lo que tengo te lo debo a ti. Y esta mesa te la debo a ti. Y esta casa donde vivimos te la debo a ti. Y los carros que nos has dado te los debo a ti. Y la iglesia que tenemos no es mía, es tuya y te la debo a ti. Y la gente que conocemos preciosa y hermosa te la debo a ti. Todo lo que tenemos te lo debo a ti. Porque tú te has movido. Has movido tu mano a favor nuestro para cumplir el propósito. Pero ¿sabes por qué? Porque hemos tenido fe. Porque hemos desarrollado la fe. La fe. Sin fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Por eso Él te está diciendo claramente aquí en Hebreos 10:35. No perdáis vuestra fe.
vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Usted tiene paciencia en el Señor? En el Señor. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? Si usted no tiene paciencia, se va a perder la voluntad de Dios. Tenga paciencia. En el momento correcto el documento va a salir. En el momento correcto el título se lo van a entregar. En el momento correcto se va a casar con la persona correcta. Pero no se adelante a esos hechos, porque si usted se adelanta, ha perdido la paciencia y le está tratando de ayudar a Dios cuando Dios ya ha declarado, ya ha hecho, ya ha puesto, ya ha colocado. Pero tenemos que desarrollar la fe, tener paciencia y esperar para que Él actúe a favor nuestro. Claro, hay que orar. Claro, hay que ser diligente. Claro, hay que moverse. Pero en el momento exacto va a llegar el documento. En el momento exacto Dios va a hacer lo que va a hacer. Pero porque usted ha tenido ¿qué? Fe. Porque está creyendo, no está creyendo en el hijo del carpintero. Está creyendo en el Hijo de Dios. Está creyendo en el verbo. Está creyendo en la palabra verdadera. Entonces dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque a un poquito, dice, un poquito, y el que ha de venir, lo hablábamos hace 8 días, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Se da cuenta? Dios está diciendo que el que retrocede, no a Dios, el que retrocede en las cosas de Dios y el que no cree en su palabra, a Dios no le agrada. Y finalizo con Marcos, el capítulo número 9, por favor. Marcos, capítulo número 9, el verso 23. Evangelio de Marcos, capítulo número 9, verso número 23. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso número 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto es una belleza. Pregunto en esta mañana, ¿usted cree? Amén. 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 Es eso. Dios ha venido hablando en las palabras de Él. Él habla lo espiritual, nosotros hablamos lo terrenal, pero tenemos que desarrollar la fe. Yo le invito a que en esta mañana usted se ponga de pie y que en esta mañana la palabra haya producido la vida en su espíritu realmente, que usted pueda creer y desarrollar la fe basada en la palabra de Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu hermosa y poderosa palabra. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque hemos entendido hoy que la fe es como un pequeño grano de mostaza de 1 a 2 milímetros de diámetro, pero que se desarrolla cuando escuchamos la palabra de Dios. Tu palabra dice que a Dios no le agrada, a ti no te agrada aquellos que retroceden, a ti no te agrada aquellos que no creen genuinamente, a ti no te agrada aquellos hombres que no han desarrollado la fe. Tenemos que desarrollar la fe. La fe la desarrollamos desde tu palabra. No estamos hablando de una palabra humana, estamos hablando de la palabra que salió de la boca de Él. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y si Él lo dijo, Él lo está haciendo. Su palabra se ha cumplido a cabalidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Todas las promesas han sido cumplidas en Él. 23.500 promesas, profecías, han sido cumplidas en Cristo Jesús. Tenemos la certeza absoluta, la seguridad que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que su palabra es viva y que su palabra es eficaz. Padre, perdónanos, dígale en esta mañana al Señor, perdónanos si nosotros hemos fallado y no hemos creído en muchas ocasiones. Si hemos fallado, he dudado, dígale al Señor, Padre, perdóname porque he dudado en muchas ocasiones de todo lo que tú puedes hacer a favor nuestro. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén